Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de Economía y Finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio, televisión de nuestra querida universidad. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alberto Pastrana, soy titular de este espacio. Ya son las 9 de la mañana en punto de este lunes 8 de abril. Es un lunes muy peculiar. Tenemos un eclipse solar muy interesante, un eclipse total. Pasará por algunas regiones de México, entrando por Sinaloa. Y bueno, es un espectáculo, un fenómeno que, bueno, de alguna manera también hay que tener mucha precaución en admirar. Asimismo, también ayer fue el primer debate presidencial, que pues obviamente arroja algunos contrastes y por supuesto estaremos compartiendo con ustedes los datos macroeconómicos, económicos a raíz pues de esta circunstancia. También por supuesto esta situación diplomática entre Ecuador y México, que también dejará mucho que comentar. Le doy la más cordial bienvenida esta mañana también en su siempre tan puntual análisis. Él es el doctor Bruno de la Garza, quien estará conmigo acompañándome con sus comentarios, con sus puntos de vista y por supuesto con la referencia macroeconómica de diferentes puntos de vista que tiene para compartir con usted el día de hoy. ¿Cómo está, mi estimado doctor Bruno? Muy bien, doctor, muy buenos días. Bienvenido a su programa Economía al Día, como siempre, como todos los lunes. Pues bueno, vamos a comenzar con los indicadores macroeconómicos para esta semana, con la cortinilla de indicadores que de alguna manera pues nos va dando una pauta de lo que ha acontecido recientemente, y es que pues bueno, el peso sigue apreciándose de una manera muy interesante. Aquí están los datos: a la compra 15 pesos con 93 centavos, a la venta 16 pesos con 85 centavos. Fíjese usted, en realidad estamos hablando de datos que no se veían desde 2015, antes de que pues llegara a la presidencia Donald Trump, cuando pues de alguna manera todavía se tenía al presidente Obama en Estados Unidos, y bueno, este tipo de cambio no se observaba en muchos años. Es de llamar la atención. También, por supuesto, hay un debilitamiento genérico, general del dólar a nivel internacional, pero pues también hay muchísimas otras circunstancias que son dignas de analizar. Lo que sí es cierto es que ha pasado el primer debate presidencial, que bueno, de alguna manera se tiene una situación pues un poco peculiar: elecciones en Estados Unidos, elecciones en México, presidenciales ambas, y bueno, tipo de cambio estable, digo, favorable para nuestro país, lo cual pues bueno, es una buena noticia. También hay contraste, por supuesto, mucha inflación durante los últimos años. No todo es echar las campanas al vuelo, pero bueno, por lo menos en el tipo de cambio y para un determinado sector de la población mexicana, pues esto puede ser benéfico. Pero si hablamos a quienes reciben, por ejemplo, remesas en México, pues bueno, esto no es tan benéfico. Así que siempre tiene contrastes, ¿no? Tipo de cambio euro-peso es también digno de analizarse, porque incluso durante lo que serían las últimas 4 semanas, pues bueno, el peso ha ganado más distancia, ha ganado más valor con respecto al euro que con respecto al dólar. Así que si nos está yendo bien con respecto al dólar, bueno, con respecto al euro, mucho mejor. Dándole un panorama, pues el peso se ha apreciado alrededor de 44, 45 centavitos durante el último mes, y alrededor de 64, 65 centavitos con respecto al euro durante el último mes. Así que ahí está el dato, también ganando pues una posición favorable con respecto al euro. Y pues bueno, es una moneda en este momento fortalecida, tiene posiciones muy interesantes. Hay que decirlo también, los activos de riesgo en este momento a nivel internacional están recibiendo pues más apoyo ante, pues por supuesto, la situación de mayor riesgo en la economía mundial, que podría ser Medio Oriente, pues durante los últimos días ha tenido un poco de más relajamiento en cuanto a las tensiones. Hay un, digamos, eventual retiro de tropas israelíes al sur de la Franja de Gaza, que está provocando, pues bueno, pues digamos, una situación un poco más relajada a nivel internacional, lo que definitivamente apoya a los activos de riesgo como el peso. Aquí lo estamos observando. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con respecto al
petróleo. Y bueno, eso también está muy interesante. Si bien durante los últimos días las tropas israelíes han relajado sus posiciones en Gaza, también es cierto que, bueno, pues esta es una situación que lleva ya varios meses, creo alrededor de 5 o 6 meses ya, y que, pues bueno, evidentemente sí ya se observa pues en el precio general del petróleo, ¿no? El West Texas Intermediate a $86.91 el barril en promedio, el Brent a $91.17 de dólar el barril también. En esta mañana particularmente se alcanza a depreciar un poquitito, pero si le platico lo que pasó la semana pasada, pues bueno, es un encarecimiento de ambos barriles de alrededor del 5%. Esto es bastante, digo, llegar a crecer el precio del crudo internacional en 5% en tan solo unos 6 o 7 días, pues es evidentemente una situación que llama la atención. O sea, el petróleo a nivel internacional encarecido, aunque al inicio de esta semana perdiendo pues un poco más de $1 en ambos referentes, tanto en el West Texas como en la mezcla Brent. Estaremos muy pendientes de observar qué es lo que ocurre durante esta semana. Se podría llegar a especular quizás una especie de estabilización en los precios. Hay por supuesto un tema que ya le platiqué, con un poco más de relajamiento en las tensiones internacionales de Medio Oriente, pero también la posición de la OPEP sigue siendo pues bastante firme, ¿no? En tanto a la reducción en la producción internacional de petróleo, y por esta situación, pues bueno, se tienen tensiones en diferentes sentidos, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a esperar a observar qué es lo que ocurre con el petróleo internacional. Como consecuencia de esto, pues tenemos gasolinas, pues bueno, con un interesante valor. Bueno, usted lo ha observado quizá durante los últimos días, durante las últimas semanas, sí ha tendido a crecer un poquito el precio de los combustibles. En general, todos los combustibles han incrementado un poquito su precio. También, asimismo, durante la semana pasada, que fue una semana, digamos, todavía vacacional para, por ejemplo, los estudiantes, los profesores a nivel nacional, todavía durante esa semana se tenía un bastante fuerte estímulo a lo que sería la gasolina, pero durante esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado que no necesariamente seguirá con la misma, pues digamos, con la misma tendencia, ¿no? La gasolina magna, mire, fíjense usted, está alrededor de 22 pesos con 17 centavos el litro, y pues es la que de alguna manera decrece en su estímulo. Para esta semana va a recibir 50 centavos menos de estímulo de lo que recibiría la semana pasada. En cuanto a lo que es el diésel recibe 46 centavos menos de estímulo, y en el caso de la gasolina premium, esa pues la roja, la de mayor octanaje, esa sigue sin estímulo, pero pues bueno, ya usted tendrá la mejor opinión, ¿no?, sobre qué tanto pueden en un momento determinado encarecerse. Lo que llama la atención es que los precios internacionales del petróleo durante la semana pasada subieron, pero el estímulo durante esta semana, por lo menos para lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto al estímulo del IEPS, estaría en decrecimiento, y pues bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre durante esta semana en cuanto al precio de los combustibles. Así las cosas en esta mañana de 8 de abril. Ya le comentaba a usted, hay muchísimo que comentar. Durante la semana pasada ocurrieron muchas cosas. Hay algo que me gustaría comenzar platicando. Hay una situación diplomática muy fuerte entre los países de Ecuador y México. Quizás usted no lo sabe. Bueno, la embajada de México, pues de alguna manera fue invadida durante la semana pasada, y pues bueno, esta situación por diferentes motivos ha provocado pues un rompimiento de las relaciones entre Ecuador y México. Bueno, ¿y qué implica económicamente hablando para nuestro país esta situación? Pues bueno, no tanto, pero sí es digno de análisis, digno de observarse, qué es lo que en un momento determinado representa la economía. La principal exportación que México tiene para Ecuador es medicinas. La principal importación desde Ecuador, cacao.
Sin embargo, la balanza comercial, esto es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, sigue siendo en favor de nuestro país. Poco más de 500 millones de dólares en cuanto a exportaciones de México, poco más de 200 millones de dólares en cuanto a importaciones, por lo que la balanza comercial es positiva. En lo que iba de este año, 30 millones en exportación, o sea, enero, febrero, marzo, pedacito de abril, 30 millones de dólares en exportaciones y 22 millones de dólares en importaciones. Como usted lo puede observar, si lo comparamos con respecto, por ejemplo, al tamaño de las exportaciones e importaciones que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, pues en ambos indicadores creo que no llegamos ni siquiera al 1%. Sin embargo, es importante señalar exactamente qué tamaño es esta situación. Así que económicamente quizá no hay un impacto tan brutal, pero bueno, esperemos que esta situación se alivie, se mejore pronto, porque creo que a ningún país, a ninguno de los dos les conviene una tensión de este tipo. No sé, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu lectura sobre estos indicadores y esta situación particular a nivel diplomático, mi estimado doctor Bruno? Claro que sí, como ya nos mencionas, Alberto, tal vez la implicación más grave aquí sería la cuestión diplomática, dado que en términos económicos la relación comercial de México con este país pues es muy pequeña en comparación con el total del comercio internacional. Recordemos que más del 80% de nuestro comercio lo realizamos con Estados Unidos y no sería muy complicado para México realmente suplir estas exportaciones e importaciones con alguna otra economía. La implicación tal vez que debemos de señalar de mayor importancia en esta cuestión es la violación pues a los tratados internacionales, a la Convención de Viena, al respetar pues no solamente la autonomía de los países, sino la representatividad de una economía dentro de otra. Recordemos que una embajada pues se considera parte de la otra economía que se encuentra en un país supranacional y de esta forma pues estaría llegando o podríamos considerar que se considera una invasión a la soberanía. Sí. Esto sería realmente lo relevante dentro de esta situación. La implicación de que, pues además sigue siendo este país parte o sigue conformando dentro de la integración de algunos tratados de Centro y Latinoamérica, pues deberíamos de ver cuál es la reacción que hay ante estas otras economías derivado de este evento en particular. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se refugió esta persona llamada Jorge Glass, un ex vicepresidente, acusado de algunas situaciones en particular relacionadas con corrupción. Se le da, llega a la Embajada de México con la intención de partir tal vez hacia nuestro país, y es cuando se da la ocupación de la embajada en Ecuador, y que estaremos esperando ver cómo es que se desenvuelve esta situación en particular durante los próximos días. En relación a los demás datos económicos que ya me refieres, me parece bastante relevante el tipo de cambio, el precio del petróleo y algunos otros activos o commodities referenciales para la mayoría de las economías dentro de la región y a nivel internacional. El tipo de cambio podemos observar como, por ejemplo, el índice dólar lleva un rally ya de bajada prácticamente desde noviembre del año pasado. No ha logrado romper esta tendencia a la baja en relación a las demás divisas internacionales, cuando en México tenemos una situación que ha beneficiado al peso mexicano en comparación con las demás divisas, incluyendo al dólar, que se encuentra debilitado, generando este margen entre alrededor de 16 pesos por dólar. En cuanto a los precios del petróleo internacional, esto podría ser una noticia positiva para algunas partes, tal vez no tan positiva para otras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si habláramos de los criterios de política económica para este 2024, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público menciona cuáles son los indicadores económicos que se espera tener para el desempeño de este año corriente, recordemos que la perspectiva de ingresos petroleros ubicaba el precio del petróleo alrededor de los $56.70, al tener un dólar por encima de $80. Bueno, estos serían ingresos superavitarios
lo cual disminuiría la presión fiscal que tenemos, recordando que el paquete económico de este año era sumamente ambicioso en función de los ingresos, de los diferentes ingresos que tiene la Federación a través de las vías que recibe, principalmente impuestos, pero también la venta de productos, aprovechamientos, derechos, etcétera. Esto no sería tan positivo, recordando que es el principal insumo, sí, de algunos plásticos, pero también de los combustibles, diésel, gasolina. La mayor parte de las mercancías en nuestro país se mueven por transporte terrestre, que utiliza pues diésel, que ya mencionamos que esta disminución del IEPS no ha sido significativa como en meses anteriores, y nosotros, quien se mueve en automóvil comúnmente, pues encontrará estos incrementos simplemente yendo a la gasolinera a cargar su tanque, pues verá o sentirá dentro de su presupuesto que se ha incrementado o se ha encarecido el precio de los hidrocarburos. Y esta es una tendencia que no podemos ver pues en el corto plazo cuando es que cambiará. Ya nos mencionabas, tenemos niveles de precios del petróleo a la alza, pero también tenemos algunos otros commodities. Me parece algo muy interesante el ver máximos de pues ya más de un año en precio del petróleo, pero ver también máximos en precio del oro. Esto, bueno, pues nos da un indicador o un indicativo de hacia dónde se va moviendo el mercado. Recordemos que ambos son commodities donde los inversionistas se refugian cuando hay altos niveles de volatilidad. Podemos verlo principalmente en materias primas, en algunas divisas. En este caso no lo estamos viendo en la divisa del dólar estadounidense, pero sí lo estamos viendo en estos dos commodities. Tenemos máximos históricos en oro después de 10 años prácticamente. Tenemos máximos también en precios del petróleo. Y mientras no tengamos algún anuncio de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, pues no veremos una reducción en el nivel de precios de los hidrocarburos, y esto podría presionar la inflación general al alza. Hablando de la inflación general, recordemos que hace algunas semanas ya te comentaba que me parecía algo prematuro el recorte de las tasas de interés que realizó el Banco de México durante el mes pasado. Esto pues ya se pudo comprobar, ya tenemos algunos datos de inflación, aunque tendremos algunos datos bastante interesantes esta semana en cuanto a anuncios macroeconómicos. Ya podemos ver que pasa el anuncio de política monetaria, se presentan datos de inflación y vemos que repunta ligeramente a la alza la inflación, lo que estaría confirmando pues esta disminución de tasas de interés tal vez prematura en uno o dos eventos. ¿Qué es lo que podríamos esperar para el anuncio de la primera semana de mayo? En cuanto a tasas de interés referencial por parte del Banco de México, dependerá de los datos de empleo de Estados Unidos, de los datos de inflación que se publican tanto en Estados Unidos como en México, pero lo más razonable sería que se mantenga en el 11% y que no veamos una disminución de tasas de interés escalonada, que era lo que se esperaba para este segundo trimestre de 2024. Ya te refería que esta semana tenemos algunos datos bastante importantes. El día de mañana, martes 9 de abril, se publica la inflación en México a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta noticia, bueno, pues servirá para tomar decisiones en materia de política monetaria. También se publica el Índice Nacional de Precios al Productor. Es decir, pues tenemos estos dos indicadores muy importantes. El Índice Nacional de Precios al Productor sería respecto al mes de marzo. Tendremos además el resultado de la subasta de valores gubernamentales de Banco de México. Recordemos que los títulos del Banco Central, como pueden ser los bonos, también afectan el desempeño del mercado, sobre todo en relación a las inversiones. Estos títulos han tenido una referencia de tasa de interés bastante alta en comparación con los últimos 30 años, pero que estaremos viendo que se estarán ajustando durante este 2024. También el próximo miércoles 10 de abril tendremos datos de balanza comercial de mercancías de México del mes de febrero. Ya sabremos cómo se comportó las importaciones en relación a las exportaciones. Tendremos índice de precios al consumidor de marzo de Estados Unidos, decisiones de política monetaria del Banco Central de Canadá y minutas de reunión de política monetaria de la Reserva Federal, así como la encuesta de viajeros internacionales de INEGI. Por eso te refiero que tenemos esta semana bastantes datos económicos que nos servirán pues para ver cómo es que se va a desempeñar
desempeñar este segundo trimestre de 2024. Ya para cerrar la semana, el jueves tendremos anuncios de política monetaria de la Unión Europea, que aunque nuestra relación comercial no es tan significativa como con Estados Unidos, recordemos que afecta a toda la región de la Unión Europea y eso sí puede afectar a la economía de Estados Unidos y a su vez de forma indirecta a nosotros. También tendremos indicador mensual de la actividad económica industrial de febrero para México, que aunque representa en cuanto a cantidad es el segundo sector más representativo de nuestro país después de servicios, es el más productivo. Entonces tendremos ya esos datos para el jueves 11 de abril. Índice de precios al productor ahora de Estados Unidos y además nuevas peticiones de subsidios por desempleo para Estados Unidos, hablando de la cuestión de empleo, para ver cómo es que se modifica o se mantiene la expectativa de crecimiento para Estados Unidos y para México para lo que resta del 2024. Bueno, hay muchos datos que hay que estar vigilando. Sí. Esta semana, pues bueno, arrojará importantísima información, tanto en el país vecino del norte, Estados Unidos, y por supuesto también en nuestro país. Tendremos que estar muy atentos a analizar cuáles podrían ser en un momento determinado las consecuencias para nuestros mercados, para nuestra economía. Estaremos, por supuesto, muy pendientes el próximo lunes de analizar toda esta información, pero hay por ahí pues este foquito rojo en la relación Ecuador-México. Yo diría, si bien no parece ser muy significativa en la economía mexicana, tampoco en la de Ecuador, sí es algo que no puede menospreciarse, ¿no? Podría escalarse, podría convertirse en algo quizá más álgido, más difícil, involucrar otros países y bueno, sí. Entonces así, o involucrar a Estados Unidos en un momento determinado. Este es el tipo de cosas que no quisiéramos que pase. Hay que estar ahí también muy pendientes de ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y bueno, las elecciones a nivel general parece que pues no van a producir un efecto muy importante en la economía porque, bueno, independientemente de cuál pudiera ser el resultado de las elecciones, pues parece ya por lo que se ha observado durante los últimos sexenios que, pues bueno, el cambio, la transición, así fuera un cambio entre, pues digamos, un partido político y otro, o bien la permanencia del partido político que se encuentra en el poder, pareciera que esto no va a afectar a la economía mexicana, por lo menos por lo que se observa en los datos macroeconómicos que hemos estado pues revisando semana a semana aquí en su programa y que, bueno, de alguna manera vamos dándole seguimiento y análisis. Sin embargo, también hay que estar muy pendientes, que no vaya a ocurrir algo ahí pues difícil, donde pues en un momento determinado sí pueda afectar en un efecto dominó a la economía. Por ahora las cosas permanecen ahí tranquilas. Entonces, tres cosas que muy probablemente vamos a estar viendo la semana pasada, vamos a estar analizando el tema de los indicadores de esta semana que viene, el tema de las elecciones que de alguna manera hay cierto impacto o tendremos que vigilar que por lo menos no lo haya y por supuesto esta tensión diplomática entre Ecuador y México. Esperemos no pase a mayores y ya pues de alguna manera podamos seguir platicando sobre estos temas. Bueno, ya casi nos tenemos que despedir, únicamente dándoles el dato de empleo que ya salió publicado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Lo que sería para el periodo de enero-marzo 2024, la creación de empleo suma 264,000 puestos. Esto en realidad pues bueno, comparado con 2023, mismo periodo, enero-marzo, que se, pues bueno, captaron 423,000 empleos, pues sí representa una disminución, 37% menos de puestos. Por supuesto, hay que tener una base de comparación, claro. Pues digamos, pues hay que analizar ese tema de la base de comparación, ¿no? Y ahí pues lo que tenemos es una recuperación de empleos todavía en el 2023, que no es la misma que se tiene para el 2024. Pues bueno, ya hasta aquí de cifras, hasta aquí de datos y de análisis en la economía nacional e internacional. Mi estimado Bruno, nos tenemos que despedir. ¿Algún otro comentario final? Que estén muy atentos, es abril, mes de declaración anual para personas físicas y sería todo. Bueno, pues que tengan excelente semana a todas y todos quienes nos estuvieron viendo en los diferentes medios universitarios, a quienes nos escucharon por Radio Universidad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.